Nochebuena en Charleston siempre huele a canela, pino y mar. La ciudad brilla de una forma que hace que hasta las casas más viejas parezcan tiernas bajo sus luces blancas de cadena. La mía era una de ellas, una casa antigua de 2 pisos en la calle Tratt, con persianas pintadas de verde suave, la luz del porche encendida contra el frío. Adentro la mesa estaba puesta para 12, el jamón glaseado, la platería reluciente. Yo lo había hecho todo sola como siempre. Me llamo Isabel Morales y tengo 67 años. Me jubilé del puerto hace 5 años después de 4 décadas de trabajo firme. Números, presupuestos, barcos entrando y saliendo del puerto. Me gustan las cosas que cuadran. Incluso ahora en la jubilación mantengo mi casa como un libro de cuentas, ordenada, precisa, predecible. Al menos eso solía consolarme. A las 6 la casa ya estaba llena de ruido. La risa de mi hija Camila se escuchaba por todo el cuarto, más alta que la música navideña. Estaba cerca del árbol radiante con un vestido rojo, el cabello recogido, como lo hacen las mujeres de Charleston, cuando quieren verse sin esfuerzo. Su esposo Diego le servía champaña a sus suegros, Patricia y Warren Collins, que tenían una cadena de mueblerías, y les gustaba recordarle a todos que creían en el trabajo duro. Yo me quedé cerca de la puerta de la cocina mirando. Me dije que me calmara, que disfrutara ver a mi hija adulta, rodeada de comodidad y éxito. Eso era lo que había querido para ella, una vida más suave que la mía. «¡Todos acá!», gritó Camila con la voz brillante como cristal. «Tenemos regalos que abrir antes de la cena». El ruido se apagó. Sacó de debajo del árbol 2 sobres envueltos con listón dorado. «Estos son para ustedes», dijo dándoselos a Patricia y Warren. «Un detallito para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros». Los abrieron juntos. Sus caras se iluminaron. «Boletos de primera clase a Europa», jadeó Patricia. «Camila, no debiste». «Bah, no es nada», dijo Camila con un gesto elegante de la mano. 2 semanas todo pagado. París, Roma, Barcelona. Se lo merecen». Todos aplaudieron. Diego le besó la mejilla. Yo también aplaudí, tratando de tragar el nudo que se me había formado en la garganta. 60.000 pesos. Eso era más o menos lo que le había mandado a Camila el último año para ayudar con los gastos. Luego se volvió hacia mí. «Y para ti, mamá», dijo metiendo la mano en su bolso. Por un momento el corazón se me levantó. Sacó una sola rosa con los bordes cafés, marchita, el tallo todavía húmedo, como si la hubiera arrancado a la carrera de un florero. La puso en mis manos. «Feliz Navidad». El cuarto se quedó quieto. Bajé la vista a la flor. Era de mi propio jardín, reconocí los pétalos ivory descoloridos. Los había cortado semanas antes para secarlos, no para regalar. Camila sonrió como si hubiera hecho una broma que todos entenderían. «Eso es todo lo que te mereces», agregó con ligereza, con una risa en la garganta que sonaba demasiado ensayada. Nadie se movió. El aire se espesó. Patricia acomodó sus perlas y dijo algo educado sobre los regalos simples que tienen significado. Diego carraspeó y sirvió más champaña. Yo me quedé ahí sosteniendo la flor moribunda con las manos temblando, aunque mantuve la cara quieta. No era solo la crueldad del gesto, era lo deliberado que se sentía lo público, como una pequeña actuación perfecta diseñada para borrarme. La cena siguió. Serví el jamón, los camotes, las galletas. Sonreí cuando me hablaron. Reí una vez cuando alguien mencionó una vieja anécdota familiar. Pero cada vez que miraba la rosa en la mesa, auxiliar, un calor callado me subía al pecho. Cuando todos se fueron, recogí los platos, lavé la platería y limpié las encimeras hasta que brillaron. Pasada la medianoche fue cuando guardé el último plato en el armario. Me quedé sola en la cocina, silenciosa, con el olor a clavo y champaña todavía flotando en el aire. La rosa estaba donde la había dejado, marchita sin remedio. La recogí, la envolví en papel de seda y la tiré a la basura. Luego subí, abrí el closet y bajé la maleta vieja azul marino del estante. Mañana, me dije, no me te encontraría aquí. Esa noche no dormí.
El reloj de abajo sonaba más fuerte que nunca, cada tic marcando el tiempo entre un arrepentimiento y el siguiente. Me quedé en la cama mirando el techo con el zumbido leve del calentador llenando el silencio. Hacia las 2 de la mañana renuncié y me senté junto a la ventana con una cobija sobre los hombros. Afuera la ciudad estaba callada, los adoquines brillando apenas bajo la luz de la calle. En la mesita de noche estaba mi viejo libro de cuentas Cuero Café Esquinas, gastadas por años de mis manos. Era el mismo que usaba en el puerto cuando cada centavo tenía que cuadrar y cada reporte al decimal. Los números siempre me habían hecho sentido, los sentimientos menos, pero a veces se cruzaban como esa noche. Abrí el libro. Adentro, con mi letra pequeña y precisa, había listas de gastos pagos de hipoteca, renovaciones de seguros, servicios, despensa. Todo ordenado, todo firme, pero a la mitad la letra cambiaba un poco más chica, casi disculpándose. Ahí era donde empezaba a aparecer el nombre de Camila. La primera entrada era de hace 8 años, transferencia a Camila. 5.000 pesos depósito de boda. Ese fue el principio. Luego tarjeta de crédito. 1.200 enganche del coche. 10.000 suplemento de hipoteca. 2.000 mensuales y así llenando páginas como una confesión en tinta. Había sido cuidadosa escondiendo esos pagos bajo categorías como apoyo familiar o varios. Nadie en el banco preguntó. Seguro pensaban que ayudaba ya a una sobrina o a un fondo de la iglesia. Recordé cómo empezó la voz temblorosa de Camila por teléfono meses antes de la boda. Mamá, nos falta. El lugar pide otro depósito o cancelan la fecha. No dudé. Vendí el anillo de mi abuela, el que usaba todos los días desde que ella murió. No era por lujo, era por miedo. Miedo a que mi hija pensara menos de mí si decía que no. Después de la boda, las peticiones siguieron, primero chiquitas, luego más grandes, envueltas en palabras educadas. Estamos apretados este mes, mamá. Es solo hasta que entre el bono de Diego. Siempre has dicho que la familia se ayuda. Y yo ayudaba siempre callada, siempre rápido. Aplacé mi jubilación 3 años diciéndole a los compañeros que todavía disfrutaba la rutina. La verdad era que necesitaba el ingreso para mantener a flote a Camila. Achiqué mi vida en formas pequeñas e invisibles, menos viajes, despensa, más barata ropa nueva, solo si era necesario. Mi alegría venía de verla cómoda, segura, exitosa. Así medía el amor en lo que podía renunciar sin quejarme. Algunas noches me desvelaba calculando, no por rencor, sino por costumbre. Quería que los números cuadraran como el amor alguna vez, pero nunca cuadraban. Porque el amor, a diferencia del dinero, no se equilibra, se multiplica o se agota. Un recuerdo se alzaba por encima de los demás una tarde de primavera cuando ayudé a Camila a comprar su casa. Quería un lugar en el centro histórico cerca del agua elegante para impresionar a los papás de Diego. Le dije que el enganche era demasiado, pero me miró como cuando era niña y pedía algo dulce. Siempre dices que merezco lo mejor, dijo. Ese mismo día llamé a mi asesor financiero y saqué 40.000 pesos de mis ahorros. Recuerdo firmar los papeles con la pluma pesada en la mano. Es usted una mujer generosa, señora Morales, dijo el agente. Sonreí y le dije que solo era madre. Ahora, en el silencio de mi cuarto, pasé las páginas del libro. Los totales se borraban, pero la verdad seguía filosa. Había gastado más de 200.000 pesos a lo largo de los años. Podría haber viajado, cambiado el tejado, o por fin tomado la clase de fotografía que siempre quise. En vez de eso, había construido la comodidad de Camila como un muro a su alrededor, ladrillo por ladrillo invisible. Pasé la mano por las páginas y sentí una calma extraña. Los números no mentían, eran prueba. Prueba de la mujer que había sido firme, leal, dispuesta a desaparecer para que mi hija brillara. Pero sentada ahí bajo la luz de la calle, entendí algo nuevo. El amor nunca debería exigir que te borres. Abajo la casa todavía olía apenas a canela y champaña.
Los vasos de cristal brillaban en la encimera, recordatorios de la noche que lo cambió todo. Cerré el libro con suavidad y lo guardé en el estante. Mañana decidí empezaría un nuevo registro. No de lo que había dado, sino de lo que ya no regalaría. La casa por fin estaba quieta. Solo el zumbido leve del refrigerador rompía el silencio constante, como un latido en un cuerpo vacío. El reloj del pasillo marcaba apenas pasada la medianoche, pero ya no me importaba el tiempo. Había pasado la mayor parte de mi vida persiguiendo horarios, juntas, facturas, fechas, límite, cuentas. Esa noche me movía por instinto. Saqué la maleta vieja azul marino del closet y la puse en la cama. La cremallera raspó el silencio. Empaqué despacio 2 suéteres, unas blusas, la falda de lana que usaba para misa, mi camisón doblado, como me enseñó mi mamá. Agregué la foto enmarcada de Ricardo, mi esposo, tomada en la playa de Folly, antes de que le fallara el corazón, hace tantos años. Su sonrisa en esa foto era pequeña, pero segura, como si ya supiera que la paz no era algo grande, solo la ausencia de miedo. Me detuve con la mano en el marco de vidrio. «Ya no la reconocerías», murmuré, a la niña que creía que el amor podía arreglarlo todo. Abajo el olor leve a canela todavía se aferraba al aire terco y dulce. La rosa, el regalo de Camila, ya no estaba enterrada bajo la basura de la cocina. Pero su imagen se quedaba conmigo, frágil café sin vida. Un espejo de algo que llevaba muriendo mucho más tiempo del que quería admitir. Fui al estudio y abrí el gabinete donde guardaba mis papeles financieros. La carpeta de mi pensión estaba arriba, gruesa, con estados de cuenta y recibos. La metí en mi bolso. Esa carpeta era la última verdad que me quedaba. Debajo había una cajita de lata con el medallón de mi abuela, unos billetes viejos y el anillo que dejé de usar después de la muerte de Ricardo. Dudé, luego puse el medallón en el bolsillo del abrigo. Cuando pasé por la sala, las luces del árbol parpadeaban suaves, rojo, oro, verde. Cada foco reflejaba una versión distinta de mí, la madre que velaba hasta tarde, la mujer que trabajaba 2 turnos para pagar la hipoteca, la viuda que sonreía con la alegría ajena. Apagué el interruptor. El árbol se oscureció y la habitación exhaló conmigo. Arriba agregué mis cosas de baño a la maleta, doblé una última cobija y cerré la tapa. Pesaba más de lo que esperaba. Tal vez no eran las prendas lo que la hacía pesada, sino los años cosidos en ellas. Me senté al borde de la cama y miré alrededor. Cada pared guardaba prueba de una vida que alguna vez tuvo propósito. El reloj de Ricardo en la cómoda. La lámpara de conchas que compramos a un artesano en Beaufort. Las cortinas que cosí yo misma un verano cuando el dinero estaba apretado. Había creído que esta casa era para siempre. Pero el amor puede cambiar de forma sin aviso, y a veces el lugar más seguro se vuelve recordatorio de todo lo que perdiste. Revisé mi celular, ningún mensaje de Camila. Ni un gracias ni una disculpa. Tal vez el silencio era su propia respuesta. Cuando por fin me acosté con la maleta así mis pies, no cerré los ojos. Solo escuché el crujir de la madera, el viento presionando suave contra los vidrios, el eco leve de mi propio corazón, recordándome que todavía estaba aquí. Para la mañana me dije esta ya no sería mi casa, y por primera vez en años la idea no me asustó. Se sintió como respirar. La mañana se coló en la casa, callada luz pálida deslizándose por las persianas. No había dormido mucho, pero me sentía extrañamente alerta. La calma que llega después de que una tormenta ya se llevó lo que quería. La maleta estaba junto a la puerta cerrada y lista. Preparé café negro y fuerte y me quedé junto a la ventana mientras Charleston despertaba despacio afuera. El teléfono sonó justo cuando tomé el primer sorbo. El ruido me sobresaltó, había estado en silencio toda la noche. Miré la pantalla. Camila. «Hola, mamá». Su voz era alegre, fácil, ensayada. «¿Dormiste bien después de la fiesta? Todos la pasaron increíble». Dije que estaba bien, aunque la garganta se me apretó al recordar la flor.
No esperó mucho para seguir. Entonces Diego y yo hablamos esta mañana. Decidimos modernizar la cocina. Los gabinetes están antiguos y el backsplash está tan pasado de moda. Encontramos un contratista que lo hace todo por unos 30.000 pesos. ¿No es genial? Su tono traía la misma seguridad de siempre, como si el dinero apareciera solo porque ella hablaba. Escuché dejando que las palabras corrieran por el auricular como una melodía conocida. «Mamá, sabes que no pediría si no fuera importante», dijo tras una pausa. «Siempre has dicho que invertir en la casa es inteligente». Miré mi propia cocina, el azulejo descarado, el linóleo descolorido, la cafetera vieja que tenía desde antes de que naciera Camila. Pasé los dedos por el borde áspero de la encimera pensando en todos los años que la había llamado suficiente. 30.000, repetí suave, no como pregunta, sino como una verdad, por fin, medida. Ella esperó. «¿Podrías transferirlo para fin de semana?», tomé aire firme y callado. «Déjame pensarlo», dije. Siguió un silencio pequeño, delgado como papel. «Claro, mamá. Tú siempre cumples». Cuando colgó puse el teléfono junto a mi taza y vi cómo el café se enfriaba. La luz del sol ya era más fuerte, tocando cada rincón de la cocina brillante, implacable y nueva. Al día siguiente de la llamada de Camila, la casa se sentía más chica, las paredes apretando con desaprobación callada. Pasé la mañana fingiendo ordenar, doblando sábanas ya perfectas, enderezando cuadros que colgaban nivelados. Mi café se enfrió otra vez intacto en la encimera. Por la tarde subí al estudio, el cuarto donde Ricardo guardaba sus mapas y libros. El aire todavía olía apenas a papel y cera de cedro. Me dije que revisaría archivos viejos antes de la mudanza, que todo quedara en orden. Era una tarea sensata, números y documentos, no sentimientos. Siempre fui mejor con esos. El cajón de arriba del escritorio tenía lo que esperaba: estados de cuenta, declaraciones de impuestos. El orden cuidadoso de una mujer que pasó la vida cuadrando libros. Revisé sobres uno por uno, hasta que mi mano rozó una carpeta más gruesa al fondo. Era una carpeta manila con una pestaña marcada con mi nombre en la letra de Camila. Por un momento solo la miré. Algo en mí se resistió a abrirla, como si el papel mismo me advirtiera que parara. Pero la curiosidad, o tal vez la costumbre, ganó. La saqué al escritorio y levanté la solapa. Adentro había páginas apiladas con cuidado. La primera era membrete de un bufete del centro, el mismo que Camila y Diego usaron para comprar su casa. Debajo las palabras me golpearon de golpe. Petición de tutela. Propuesta tutelada. Isabel Ana Morales. Se me cortó el aliento. La leí otra vez más despacio. El documento estaba lleno de frases legales que reconocía, pero nunca pensé que me tocarían supervisión médica, control financiero, autorización de colocación, mi fecha de nacimiento, mi dirección, hasta el nombre de mi doctor, estaban escritos con letra clara en los espacios. Y al fondo, en la línea de preparado, estaba la firma de un abogado, el abogado de Camila. Me senté. La silla crujió suave bajo mi peso. Pasé la siguiente página. Era un borrador de solicitud de colocación para adulto mayor, con el nombre de un asilo afuera de Mount Pleasant. Alguien, seguramente Camila, había resaltado frases en amarillo. La paciente ya no parece capaz de tomar decisiones financieras independientes. Me habían llamado muchas cosas en la vida: terca, precisa, cautelosa, pero nunca incapaz. Por un momento el cuarto se nubló. Pensé en la mañana en que nació la primera vez que la cargué. Recordé sus deditos curvándose alrededor de los míos, cómo lloraba cuando me iba a trabajar, cómo le prometí que siempre cuidaría de nosotras. Esa promesa había moldeado cada decisión que tomé. Ahora, al parecer, ella se preparaba para devolver el favor, quitándome la vida de las manos. Tomé el siguiente papel. Adjunta había una lista de documentación de apoyo requerida, prueba de deterioro cognitivo, evaluación médica, 2 declaraciones de testigos.
Alguien ya había llenado las líneas de los testigos Diego Collins y Patricia Collins. Cerré la carpeta antes de ver más. Mi pulso estaba firme pero frío. La calma que solo llega cuando el pánico ya no tiene a dónde ir. Abajo me serví un vaso de agua y lo tomé despacio. Cada sonido en la casa parecía amplificado. El tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el crujir leve de los pisos. Escuché como si todos intentaran decirme algo que debí saber hace tiempo. Camila siempre había sido organizada, eficiente, persuasiva. Solía enorgullecerme de eso. Ahora lo veía distinto. Esto no era un capricho. Lo había planeado, investigado, reunido con abogados, juntado nombres. Tal vez pensaba que era práctico, o tal vez quería lo que me quedaba. No sabía cuál verdad dolía más. Subí otra vez con la carpeta todavía en el escritorio. La luz de la tarde había vuelto el cuarto dorado, suave y traicionero. Tomé una pluma y escribí una palabra en la portada con mi letra firme: guardar. Luego la metí en la maleta entre suéteres doblados y el libro de la pensión. Al cerrar la cremallera noté que mis manos ya no temblaban. Cualquier amor que todavía tuviera por mi hija tendría que pararse junto a algo más fuerte: la conservación de mí misma. A la mañana siguiente me vestí con cuidado. Blusa planchada, falda de lana, el abrigo azul marino que compré cuando empecé. En el puerto, todavía impecable, todavía confiable. Metí la carpeta manila en mi bolso junto con mi libreta de pensión y el cuaderno pequeño donde había anotado cada transferencia que le hice a Camila. Los números siempre habían sido mi prueba callada. Charleston estaba bañado en luz invernal delgada mientras caminaba hacia la esquina de la calle Meeting, donde el banco se alzaba detrás de sus puertas altas de vidrio. Adentro el aire olía apenas a café y desinfectante. Era temprano. Solo 2 cajeros estaban de turno. Detrás de la pared de vidrio de su oficina vi a Marco Holt, mi gerente de cuentas de casi 15 años. Miró cuando toqué. Señora Morales, dijo cálido, levantándose para estrechar mi mano. Ha pasado un rato. Demasiado, respondí sentándome frente a su escritorio. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Sonrió como quien está acostumbrado a la plática ligera. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Puse mi bolso en mi regazo con los dedos en el borde de la carpeta. Necesito hacer unos cambios, dije, en todas mis cuentas. Marco dudó lo justo para que viera la curiosidad brillar en sus ojos. Claro. ¿Qué clase de cambios? Quiero cancelar todas las transferencias automáticas ligadas a las cuentas de mi hija. Todas. Con efecto inmediato. Abrió su tableta y empezó a teclear. No debería ser problema. Hay bastantes transacciones aquí. Lo sé, dije callada. Miró otra vez, tal vez sintiendo la finalidad de mi tono. ¿Quiere cerrar esas cuentas por completo? Sí, y quiero mover el saldo de mis ahorros todo a una cuenta privada nueva, preferiblemente en una sucursal, fuera de la ciudad. ¿Tiene algún lugar en mente? Oaxaca, dije. Pronto me mudaré allá. Marco hizo una pausa, luego asintió. Entendido. Podemos manejarlo con discreción. Tomará unas horas procesarlo, pero me aseguraré de que esté seguro. Lo vi trabajar sus dedos golpeando el teclado, el reflejo leve de números cruzando sus lentes. Cada clic sonaba como un candado cerrándose. Cuando terminó, imprimió un comprobante corto y me lo dio. Listo, dijo. Todo ha sido redirigido. Está completamente protegida ahora. Protegida. La palabra se asentó hondo dentro de mí. Guardé los papeles en mi bolso y me levanté. Gracias, Marco. Siempre has sido amable. Sonrió, pero sus ojos se suavizaron con algo más comprensión, tal vez lástima. Cuídese allá afuera, señora Morales. Afuera el viento había subido. Las campanas de la iglesia en la esquina dieron las 10 cuando salí a la luz. Por primera vez en años mi dinero y mis decisiones eran solo míos. La correa se había ido, y el silencio que dejó era casi sagrado. 2 días después de ir al banco, manejé al otro lado de la ciudad hasta un edificio angosto de ladrillo en la calle Queen.
Las letras doradas en la puerta decían: Elena Cruz, abogada. Conocí a Elena años atrás cuando nos ayudó a Ricardo y a mí a finiquitar la hipoteca. Era filosa pero amable, con la confianza tranquila de quien entiende números y gente. La campanita encima de la puerta sonó cuando entré. Elena miró desde su escritorio y sonrió. Isabel Morales. ¿Hace siglos? Sí, dije, quitándome los guantes. Necesito tu ayuda otra vez. Algo más personal esta vez. Señaló la silla frente a ella. Entonces vamos al grano. La oficina olía apenas a tinta y cedro. Un helecho pequeño en maceta se inclinaba hacia la luz de la ventana. Me recordó al que Ricardo tenía en su taller, creciendo hacia la luz, sin importar cuántas veces lo movieran. Quiero revisar mi testamento. Empecé. Por completo. Elena alzó una ceja pero no preguntó por qué. Solo abrió un archivo nuevo y tomó su pluma. Bien, dime qué quieres. Quiero sacar a mi hija como beneficiaria. Por completo. Hubo una pausa corta no juzgadora. Y en su lugar, quiero que todo lo que tengo, mi casa, mis ahorros, mi pensión, financie una beca. Un programa costero para mujeres trabajadoras que nunca pudieron terminar la escuela. Algo práctico, oficios o trabajo marítimo. A Ricardo le habría gustado. Elena asintió despacio su pluma, moviéndose por la página. ¿Quieres que lleve tu nombre? No, dije. Llámalo Beca Morales para mujeres en transición. No necesita mi cara, solo mi intención. Escribió con cuidado su letra limpia y deliberada. ¿Entiendes que este documento anula todos los testamentos anteriores? ¿Sí? ¿Y que al excluir a tu hija la dejas sin nada? La miré a los ojos. Ya tiene todo lo que quería de mí. Por un largo momento, solo se oyó el sonido de la pluma. Cuando terminó el borrador, deslizó las páginas por el escritorio para que las revisara. El lenguaje era preciso, el tono frío pero justo. Leí cada línea firme y segura. Elena me pasó la pluma. Firme aquí y otra vez en la siguiente página. La tinta se extendió oscura y final en el papel. Mi nombre parecía más chico que antes, como si se achicara ante el peso de lo que cargaba. Cuando terminé, Elena recogió los documentos, los grapó con cuidado y dijo suave: Tomaste una decisión sabia, pero a veces la sabiduría viene con dolor. Lo sé, dije, pero con dolor puedo vivir. Con arrepentimiento no. Extendió la mano por el escritorio y apretó la mía una vez, firme y comprensiva. Estás haciendo lo correcto. Afuera el aire invernal de Charleston olía apenas al puerto sal y acero frío. Caminé a mi coche con los documentos firmados seguros en mi bolsa. El cielo estaba despejado, la luz filosa. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro ya no me asustaba. Se sentía extrañamente como orden restaurado. Era sábado por la mañana, uno de esos días pálidos de Charleston, cuando el aire se siente pesado de sal y pasado. Estaba en la cocina empacando platos en cajas cuando oí llantas crujir contra la grava del camino. Al principio pensé que era el agente inmobiliario llegando temprano, pero luego vi el sedán plateado por la ventana, el coche de Camila. Antes de que pudiera llegar a la puerta, el timbre sonó 3 veces seguidas. Abrí, y ahí estaba Camila con un abrigo entallado, lentes oscuros todavía puestos. Diego un paso atrás. Su sonrisa era frágil, ensayada. Mamá dijo. Pasábamos por el barrio. Miré el reloj, ni las 10. Tú no vives cerca de este barrio, respondí. Diego carraspeó cambiando el peso. Solo pensamos pasar, platicar rápido. Camila pasó empujando antes de que pudiera contestar, los tacones de sus botas resonando en el piso de madera. El olor de su perfume llenó el pasillo, algo caro y filoso que ya no pertenecía en esta casa. La sala estaba medio empacada, los estantes vacíos donde antes estaban las fotos familiares. Los ojos de Camila barrieron las cajas. «Entonces es cierto», dijo. «¿Estás vendiendo la casa?» «Sí». Se volvió la voz, subiendo un poco. «Sin hablar conmigo primero». Casi me reí. «Es mi casa, Camila. No necesito permiso de nadie». No quise decir eso. Puso su bolso en la mesa con la mano temblando
apenas aunque intentó esconderlo. «Me preocupas, mamá. Has estado... rara. El banco llamó esta semana. Algo de cuentas que cambiaron». Diego se acercó. «Solo queremos entender qué pasa». Crucé los brazos. «No hay nada que entender. Decidí tomar control de mis finanzas, eso es todo». El tono de Camila se suavizó, pero los bordes seguían filosos. «Mamá, siempre has confiado en mí con esto. ¿Recuerdas cuando murió papá? Dijiste que querías que yo manejara las cosas si alguna vez...». Recuerdo exactamente lo que dije, la corté. Y he manejado las cosas bien 67 años. Su cara titubeó, dolor o enojo, no supe cuál. «No piensas claro», dijo. «Has estado confundida últimamente. Olvidadiza. Algo en mí se quedó quieto. Confundida». «Sí», dijo rápido mirando a Diego por apoyo. Los papás de Diego también lo notaron. «Olvidas pláticas, pierdes documentos. No eres tú». Diego se veía incómodo, los ojos saltando entre nosotras. «Camila, tal vez». Lo ignoró. «Mamá, hablé con nuestro abogado. Hay formas de asegurarte si tienes problemas para manejar las cosas. Nadie quiere hacerte daño». La miré fijo, las palabras golpeando con familiaridad fría. «¿Te refieres a la tutela?», dije callada. «Los papeles que ya empezaste». Sus labios se abrieron, luego se cerraron. El silencio que siguió fue espeso, palpitante. Diego frunció el ceño. «¿Qué papeles?». Ella le lanzó una mirada. «Es solo precaución». Tomé la carpeta del aparador, la que había tenido cerca desde que la encontré. Se la di a Diego. «Léelo», dije. «Tu esposa planeaba meterme a un asilo. Eso es lo que ahora significa precaución». Pasó las páginas, su expresión cambiando de confusión a incredulidad. «Camila, ¿qué es esto?». Su voz se quebró. «No entiendes». Intentaba ayudarla. No dije mi voz calma pero firme. «Intentabas ayudarte a ti misma». La tensión se rompió como vidrio. Camila arrebató la carpeta y la azotó en la mesa. «Estás paranoica», soltó. «Perdiste el contacto con la realidad. Esto lo prueba». Tomé aire firme como piedra. «Vete, Camila». «Mamá», dije, «vete». Diego puso una mano en su brazo. «Vámonos», murmuró. Pero Camila se zafó con lágrimas corriendo por el maquillaje. «No puedo dejar que arruines todo lo que hemos construido». Caminé a la puerta principal y la abrí. «Entonces tendrás que mirar desde afuera». Dudó temblando. Luego se volvió a Diego. «Llamé a la policía». «No está bien. Necesita ayuda». Diego se quedó helado. «Camila, para». Pero ella ya sacaba su celular. Salí al porche justo cuando la patrulla llegó, las luces azules, lavando las columnas blancas. El oficial Reyes, joven, educado y visiblemente incómodo, escuchó sus palabras frenéticas antes de volverse a mí. «Señora», dijo suave, «su hija dice que está preocupada por su seguridad». «Estoy perfectamente a salvo», dije. «Quiero que se vaya de mi propiedad». Dudó, luego asintió despacio. «Señora, creo que es lo mejor por hoy». La voz de Camila se quebró mientras Diego la llevaba al coche. «Te vas a arrepentir, mamá». La puerta del coche se azotó. El sonido resonó por la calle, Trat, filoso y final. Cuando se fueron me quedé sola en el porche, el aire pesado con olor a sal y lluvia. Adentro la casa estaba callada, otra vez más vacía que antes, pero de alguna forma más limpia también. Cerré la puerta, la aseguré, y apoyé la frente contra la madera fría dejando que el silencio llenara el espacio donde antes vivía el amor. La oferta por la casa llegó más rápido de lo que esperaba. Una pareja jubilada de Beaufort, atraída por el porche amplio y el árbol de magnolia al frente, firmó los papeles sin dudar. Acepté sin ceremonia. No hubo despedidas a vecinos ni fotos sentimentales de los cuartos vacíos. No quería testigos de mi partida. 3 días después, antes de que saliera el sol, me paré en la puerta una última vez. El aire estaba espeso, con olor a madera mojada por lluvia y jazmín leve del jardín. Mi maleta esperaba junto a las escaleras, la misma azul marino que empacó esa primera noche. Miré despacio las paredes, el contorno descolorido donde colgaba el retrato de Ricardo,
Los estantes vacíos donde antes estaban los trofeos de la infancia de Camila, y susurré un adiós callado que nadie oiría jamás. El camión de mudanzas ya se había ido. Todo lo demás lo dejé atrás. Para cuando crucé el puente Ravenel, las primeras rayas del amanecer habían vuelto dorado el río Ashley. Seguí manejando al norte, pasando extensiones de pantano, pueblos pequeños todavía dormidos bajo su niebla matinal. Cada kilómetro aflojaba algo dentro de mí. Culpa, tal vez. O costumbre. La ciudad que había conocido todos mis desamores se desvanecía atrás como una foto, dejada demasiado al sol. Era casi mediodía cuando llegué a Oaxaca. El aire era más fresco, tocado de pino, y el zumbido lejano del viento de la sierra. Encontré la casita por un anuncio viejo, un modesto 2 recámaras metido en un camino angosto, bordeado de dogwoods. La casera doña Palmer me recibió en la reja. Tenía 70 y tantos, cabello color ceniza suave, y ojos que ya habían visto demasiado para curiosear. «¿Viene de Charleston?», preguntó dándome las llaves. «Sí, solo necesitaba un cambio». Asintió como si eso lo explicara todo. La mayoría que termina aquí, sí. La casita era chica pero amable. Paredes encaladas, pisos que crujían un pedazo de jardín atrás que parecía olvidado, pero lleno de promesa. Puse mi maleta en la sala y me quedé quieta un buen rato. El silencio era hondo, casi sorprendente. Sin tráfico lejano, sin vecinos discutiendo, a través de paredes sin celular, zumbando desde otro cuarto. Solo el tic-tac leve de un reloj viejo y el susurro del viento por las mosquiteras. Desempaqué despacio esa tarde ropa doblada en cajones libro de pensión, en el escritorio foto de Ricardo en la repisa. Al caer la tarde, estaba sentada en los escalones del porche, con una taza de té viendo la luz desvanecerse detrás de los árboles. El silencio se acercaba no pesado, sino desconocido como un huésped esperando a ver si lo recibían. Una sola lámpara brillaba adentro derramando ámbar suave por el cuarto. No me había dado cuenta hasta ese momento cuánto tiempo había pasado desde que vivía en un lugar que era solo mío. Sin deudas, sin ataduras, sin voces, recordándome lo que debía. Mientras el viento susurraba por los pinos, pensé en Camila. Si todavía estaba enojada, si seguía tramando, si se seguía diciendo que todo lo había hecho por amor. Ya no lo sabía. Por primera vez en años no intentaba saberlo. Cuando cayó la oscuridad, cerré la puerta y corrí las cortinas. La casa suspiró a mi alrededor como madera vieja que recuerda que la vuelven a habitar. Puse la tetera para otra taza de té. Luego me detuve a medio camino, dándome cuenta de que no la necesitaba. El silencio bastaba. No era alegría, todavía no. Pero era paz. Y la paz estaba aprendiendo. También puede doler al menos hasta que se hace familiar. En Charleston, la ciudad se vestía de invierno, guirnaldas colgadas en las tiendas, luces parpadeando en el puerto. Cada ventana una actuación de alegría. Pero en la casa de los Collins en la avenida Rutledge, la alegría navideña se había empezado a podrirse. Camila estaba en el mostrador de la boutique, tarjeta en mano, sonriendo al cajero como si el encanto solo pudiera doblar los números. «Pásala otra vez», dijo ligera. «Debe ser la máquina». El cajero lo intentó. 1 vez, 2. La sonrisa flaqueó. «Lo siento, señora Collins», fue declinada. Las palabras resonaron más fuerte de lo debido. Para una mujer como Camila, el silencio era fácil de llenar, pero la humillación no. Dio una risa corta y agitó su mano manicureada. «Ay, claro. Cambiamos de banco la semana pasada. Vuelvo mañana». Afuera el aire se sentía más frío. Le mandó un mensaje a Diego desde el coche. «Pagaste la cuenta de la tarjeta». La declinaron 2 veces. No contestó de inmediato. Cuando lo hizo el mensaje fue corto. «Mejor revisa con tu mamá». Las transferencias automáticas pararon. Su pulso se aceleró. Llamó al banco de inmediato, las uñas golpeando el volante, mientras esperaba en la línea. Cuando habló el representante, su voz era educada pero firme.
Lo siento, señora Collins, pero su madre cerró las cuentas compartidas hace 2 semanas. No quedan vínculos activos. Para cuando colgó sus manos temblaban. En casa Diego estaba sentado a la mesa del comedor, su laptop, abierta los ojos en los números que no quería creer. Me dijiste que tu mamá había hecho un fideicomiso, dijo callado. Que quería que tuviéramos estabilidad. Sí lo hizo, dijo Camila caminando de un lado a otro. Debe ser un error. Ha estado rara últimamente. Diego se recargó cruzando los brazos. ¿Te refieres a la mujer que pagó nuestra hipoteca 3 años? ¿La que dijiste que no podía con las finanzas? Camila dejó de moverse. ¿Ahora tomas su partido? Tomo el partido de la realidad. Su voz era baja, cansada. Tal vez deberías mirarte al espejo y preguntarte cómo llegamos aquí. Para la tarde la voz ya se había corrido. Los círculos de Charleston eran pequeños y filosos. El chisme viajaba más rápido que la verdad. Los amigos empezaron a llamar, menos las invitaciones se evaporaron calladamente. Hasta Samantha Green, que nunca perdía chance de parecer solidaria, murmuró en el brunch: Camila ha estado bajo tanta presión últimamente. Es trágico cuando la gente pierde la gratitud. Camila sonreía en medio de todo, pero cada susurro cortaba más hondo. Su reflejo en los aparadores empezó a verse desconocido, más tenso, más frágil. Una mujer resquebrajándose bajo el peso de su propia perfección. Esa noche se sentó sola frente a su tocador, el celular zumbando sin contestar a un lado. El mundo que había construido con luz prestada se apagaba rápido, y por primera vez en su vida no quedaba nadie a quien culpar que todavía contestara el teléfono. La carta llegó un jueves por la mañana metida con cuidado entre volantes de supermercado y correo local. No traía remitente, solo el sello grabado de la oficina del registro del condado de Charleston. Mi primer instinto fue: temor es raro. Cómo el cuerpo recuerda rápido la forma del miedo, aunque ya haya empezado a sanar. La abrí en la mesa de la cocina con mi té, enfriándose a un lado. La carta era breve, casi clínica. Señora Isabel Morales, nos comunicamos respecto a una investigación pendiente relacionada con documentos presentados bajo su nombre en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Charleston. Un investigador podría contactarla para aclaraciones. La leí 2 veces, luego una tercera, mis ojos siguiendo las palabras hasta que se nublaron. No necesitaba adivinar quién estaba detrás. Había visto esos documentos antes, la petición precautoria de tutela de Camila, los que encontré en la carpeta Manila semanas atrás. Pensé que triturar sus planes y irme de la ciudad sería el fin. Pero el papel estaba aprendiendo, tiene memoria más larga que la gente. Esa tarde recibí la llamada. La voz del otro lado era de un hombre llamado Daniel Reyes, investigador de la Fiscalía Estatal. Su tono era cortés, cuidadoso. Señora Morales, dijo, quisiera hacerle unas preguntas sobre documentos presentados ante el tribunal en su nombre a principios de este mes. En mi nombre repetí. Sí, señora. Específicamente reportes médicos y declaraciones juradas relacionadas con su supuesta incapacidad mental. Hubo una pausa lo bastante larga para oír el zumbido leve de su oficina de fondo. Asumo, siguió, que usted no autorizó esos trámites. No dije callada. Definitivamente no. Exhaló suave como confirmando algo que ya sospechaba. Eso pensábamos. La firma del médico fue señalada como inconsistente. Doctor Carlos Hammond. ¿Le dice algo ese nombre? Nada, dije. Entonces parece que el abogado de su hija fabricó documentación para apoyar su solicitud de tutela. Estamos investigando tanto al bufete como a las partes involucradas. Podrían pedirle una declaración. Las palabras se asentaron como hielo en mi pecho. Fraude. Investigación. El mismo lenguaje que había pasado décadas evitando palabras de titulares, no de hogares. Cooperaré por completo, dije. Gracias, señora Morales, respondió. Ha pasado por más que suficiente. Nosotros manejaremos el resto con discreción.
Cuando colgó me quedé un rato largo mirando las montañas por la ventana. El cielo se había vuelto color peltre y una niebla lenta bajaba por la ladera como aliento contra vidrio. Debí sentirme reivindicada, por fin prueba de que la ley veía lo que yo había visto. Pero en cambio lo que sentí fue un dolor hondo y firme. Porque esto no era solo evidencia, era la letra de mi hija. Sus elecciones, su firma, sus mentiras. Todo ahora diseccionado por extraños. Llamé a Elena esa tarde. Escuchó con cuidado mientras le leía la carta. «¿Es serio?», dijo su voz calma sólida. «Pero también es protección para ti. Una vez que el tribunal confirme el fraude, cualquier reclamo que ella haya hecho contra tu patrimonio quedará nulo. Perderá todo», dije suave. Elena dudó. «Ya lo perdió Isabel. Solo que todavía no lo sabe». Después de colgar serví otra taza de té y la llevé al porche. El viento era filoso, y los primeros copos de nieve de la temporada empezaban a caer pequeños y tentativos. Pensé en Camila, en la niña que se sentaba en este mismo porche hace años dibujando corazones en el vidrio empañado, preguntándome si creía en él para siempre. Cerré los ojos y dejé que el silencio se extendiera. Tal vez la justicia nunca es limpia. Tal vez siempre corta de ambos lados como cuchillas de papel delgadas, filosas, imposibles de sostener sin sangrar un poco. Charleston estaba en su momento más engañoso a principios de primavera, luz cálida, jazmines empezando a florecer la ciudad, fingiendo que no recordaba lo que el invierno le había hecho. En la avenida Rutledge, detrás de las rejas blancas de hierro y los setos altos, el mundo de Camila Collins se desmoronaba con una precisión que hasta a ella la habría impresionado. Empezó callado. El coche de Diego desapareció del camino una mañana y no volvió. Sus trajes, su cepillo de dientes, la foto enmarcada de la boda en el pasillo, todo ido al caer la noche. No dejó nota, solo un mensaje corto. «Cruzaste demasiadas líneas, Camila. Ya no puedo seguirte». Por primera vez en años la casa estaba en silencio, sin jazz, saliendo de las bocinas sin risas suaves, en las cenas sin olor a velas importadas que ella encendía para esconder la tensión. Solo el eco de sus propios pasos en los pisos pulidos. El siguiente golpe vino del abogado de la familia Collins. Una carta pulcra llegó por mensajero. «Nuestros clientes Harold y Margaret Collins exigen el reembolso de 60.000 pesos obtenidos ilegalmente, bajo pretexto de un fondo familiar preaprobado». La leyó 3 veces antes de que calara. El viaje a Europa, el que había presumido con tanto orgullo, agitando los boletos mientras su madre apretaba esa flor marchita, había sido comprado con dinero que ya no tenía derecho a gastar. El viaje que simbolizó triunfo, ahora era prueba de robo. Su primera llamada fue a Diego. No contestó. La segunda a sus suegros. La voz de Margaret era quebradiza con contención. «Nos mentiste, Camila. Dijiste que tu madre aprobó los gastos. Que era su regalo». «Pensé que sí», mintió Camila automáticamente, aunque hasta ella oyó el vacío en su tono. «Tu madre contactó al tribunal», dijo Margaret callada. «Está cooperando con la investigación. Te sugerimos que hagas lo mismo». Cuando colgó, Camila notó que sus manos temblaban. Puso el celular en la mesa y apretó las palmas planas intentando calmarse. Pero ya no quedaba calma. Para la semana siguiente llegó el aviso de exembargo. La hipoteca que había ignorado asumiendo que los pagos automáticos que su madre manejaba seguían ahí. Llevaba casi 3 meses sin pagarse. El tono del banco era final, educado, implacable. Los vecinos notaron primero. Los barrios de dinero viejo de Charleston funcionaban con reputación y el chisme era la verdadera moneda. La casa Collins, antes perfecta con su césped impecable y persianas negras, ahora cargaba olor a escándalo. Los jardineros dejaron de venir. La empleada renunció calladamente. Cuando llegó el oficial de notificaciones con una citación, Camila le azotó la puerta. Pero ya era tarde para esconderse.
La historia ya circulaba. Socialité de Charleston, bajo investigación por fraude. Los susurros corrían por clubes de almuerzo, galas de caridad, hasta los bancos de la iglesia, donde antes se sentaba tan orgullosa, junto a los papás de Diego. En la noche revisaba fotos viejas en su celular, ella sonriendo junto a Diego en el puerto, brindando champaña a la misma mano que ahora temblaba, sosteniendo una copa de vino que no podía pagar. Se detuvo en una tomada años atrás, la cena de cumpleaños de su madre, Isabel con su vestido azul marino sencillo, riendo por algo que Camila había dicho. La luz había atrapado su cabello volviéndolo dorado en los bordes. Camila amplió hasta que la cara de su madre llenó la pantalla serena y desarmada. No recordaba la última vez que había mirado a su madre así, no como carga o compromiso, sino como persona. Cuando la policía por fin llegó a la casa, 2 oficiales callados en uniformes oscuros, no se resistió. Los cargos por fraude aún no eran formales, pero tenían preguntas sobre firmas falsificadas sobre su abogado, sobre dinero que parecía evaporarse de cuentas que juraba no haber tocado. No la arrestaron ese día. No hacía falta. El daño ya era público, y la humillación tiene forma de esposar a una persona sin metal. Después se paró en la ventana que daba a la avenida Rutledge. Las azaleas estaban en flor desafiantes y brillantes contra el camino agrietado. Pensó en la luz del porche de su madre brillando firme en algún lugar al norte y se preguntó si Isabel siquiera la reconocería ahora, esta mujer despojada de todo lo que alguna vez usó para definirse. Por primera vez en su vida Camila no tenía audiencia. Las máscaras que había usado, hija devota, esposa perfecta, anfitriona modelo, yacían rotas a sus pies. Lo que la miraba de vuelta en el reflejo del vidrio era algo crudo, asustado y sin adornos. Y en ese silencio frágil entendió lo que su madre debió sentir esa noche de Navidad, parada en el mismo tipo de cuarto, sosteniendo el mismo tipo de vacío. Era casi medianoche cuando sonó el teléfono. El ruido cortó el silencio de la casita, sacándome de un sueño a medias. Me senté las sábanas frías contra mi piel, el aire afuera pesado con lluvia de primavera. Por un largo momento, solo escuché cómo sonaba el ritmo insistente y extrañamente familiar, como si el pasado mismo estuviera llamando. Cuando por fin contesté, no necesité ver la pantalla. Ya lo sabía. ¿Mamá? La voz de Camila se quebró en la sola palabra. Era chica asustada, despojada del filo que alguna vez llenaba cada frase que decía. No dije nada. Solo el sonido de mi respiración llenaba el espacio entre nosotras. Mamá, por favor, empezó sus palabras tropezando unas con otras. No sabía a quién más llamar. Diego se fue, la casa nos la están quitando. Los abogados, todo se fue al carajo. Por favor, necesito ayuda. Su voz se rompió en un sollozo. Por un momento cerré los ojos. Casi podía verla como debía estar sentada en el piso, rodeada de correos sin abrir el rímel corrido, los dedos temblando, alrededor de un celular que alguna vez usaba solo para exigir. Camila, dije callada. Necesitas calmarte. Están congelando mis cuentas. Jadeó. Ni para los servicios puedo pagar. El abogado dice que podría enfrentar cargos por los papeles falsificados, pero no todo fui yo. Mamá, tienes que creerme. Por favor, si tan solo pudieras prestarme algo para pasar las próximas semanas. Te lo devuelvo. Lo prometo esta vez. Promesas. Había oído esa palabra en su voz desde que era adolescente, cada una más delgada que la casa anterior. Me levanté envolviéndome la chaleca vieja sobre los hombros y caminé a la ventana. Afuera la lluvia rayaba el vidrio del tipo que hace que todo más allá se vuelva gris. No puedo, dije suave. Hubo un silencio atónito. No puedes o no quieres. Las dos respondí. Su aliento se cortó, mitad enojo, mitad incredulidad. No entiendes, lo perdí todo. Todo. No te importa. La garganta se me apretó. Claro que me importa, pero importar no es lo mismo que salvar. Soltó una risa corta y amarga. ¿De verdad vas a dejarme ahogarme así?
Después de todo lo que hice por ti. Casi sonreí por la ironía, aunque no era gracioso. ¿Te refieres a todo lo que yo hice por ti? Dije callada. Camila, te di mi tiempo, mis ahorros, mi confianza. Hasta te di la oportunidad de cambiar. Lo que hiciste con eso no era mío para controlar. Su voz subió desesperada ahora. Cometí errores, ¿va? Me entró el pánico. Pensé que si tan solo podía hacerte sentir orgullosa otra vez. Las palabras abrieron algo en mí que no esperaba. Ese pedacito tembloroso de maternidad que nunca muere del todo ni con la traición. Quise decirle que estaba orgullosa de la niña que alguna vez fue la que me ponía flores en la mano y decía que crecería fuerte. Pero la mujer al teléfono ya no era esa niña. Espero que encuentres tu camino en esto, susurré. Pero tiene que ser tu camino ahora, no el mío. Mamá, por favor. Dijo otra vez su voz apenas audible. Por favor, no cuelgues. Mantuve el teléfono en la oreja, los ojos fijos en el vidrio oscuro, mi reflejo leve bajo la lluvia. Adiós, Camila. La línea quedó abierta un momento, su respiración entrecortada, el sonido leve de lluvia, donde ella estaba también, y luego silencio. Puse el teléfono en la mesa, la pantalla todavía brillando, y me senté junto a él hasta que se apagó. Afuera la tormenta empezó a calmarse. El aire olía a tierra mojada y pino, el tipo de olor que llega solo después de que algo se lava. Exhalé despacio notando que mis manos temblaban no de enojo, no de miedo, sino de liberación. No había abandonado a mi hija, simplemente había dejado de rescatarla. Y en el silencio hueco que siguió, entendí que a veces el amor sobrevive solo, aprendiendo a soltar. La llamada volvió la tarde siguiente, justo cuando el sol se hundía detrás de la sierra y la casita se llenaba del oro suave del atardecer temprano. No contesté al principio. El teléfono sonó otra vez. Siguió hasta que el sonido se volvió un pulso en el cuarto firme y suplicante. Cuando por fin levanté, solo se oía respiración desigual desesperada. Mamá, susurró Camila. Su voz estaba cruda sin fingimientos. No debí decir esas cosas anoche. Por favor, ¿podemos hablar? Puse la taza de té en la mesa y me recargué en la silla. La ventana detrás reflejaba una cara calma que apenas reconocía la mía, pero más vieja, más firme. Te escucho, dije. Dudo. Me estoy quedando con una amiga por ahora, pero no sé cuánto dure. El banco congeló todo y el abogado no contesta mis llamadas. No necesito mucho, solo un poco para arrancar. Tal vez 10.000 pesos hasta que encuentre trabajo. Sus palabras caían con cuidado, ensayadas. El mismo ritmo que siempre usaba cuando pedía algo, como si la bondad todavía se pudiera negociar. Camila, dije despacio. No te voy a mandar dinero. Guardó silencio un momento. Luego la inhalación filosa. ¿Hablas en serio? Sí, después de todo lo que hice por ti. Soltó su voz quebrándose. ¿Crees que esto te hace fuerte? Solo te hace cruel. Dejé que sus palabras pasaran por el aire como piedras rozando el agua, haciendo ondas pero sin alcanzarme. Lamento que lo veas así, dije suave. Pero no es crueldad. Es claridad. Rezaré por ti, Camila. Siempre rezaré por ti. Pero ya no voy a financiar esto. Ni tu comodidad. Ni tu caos. La línea se quedó callada salvo por un sonido leve, ella intentando no llorar. No lo dices en serio, dijo al fin. Eres mi madre. Lo soy, dije. Y por eso tengo que parar. No quedaba nada que agregar. Esperé dándole la dignidad del silencio. Cuando no dijo más, colgué. La casita volvió a quedarse quieta. El único sonido era el tic-tac leve del reloj en la pared, su ritmo lento y seguro. No lloré. Pensé que lo haría, pero las lágrimas no vinieron. En cambio, solo calma una honda y callada que llenaba el espacio a mi alrededor, como aire tibio después de lluvia. Caminé al porche y me senté en el escalón viejo de madera. La luz de la tarde se extendía por el jardín pintando todo en ámbar suave. El mundo no se veía distinto. Pero yo lo sentía distinto. Por primera vez no estaba esperando
Ni una llamada, ni perdón, ni prueba de que el amor podía hasta arreglar lo que no podía. El aire estaba tranquilo, el cielo volviéndose violeta sobre los árboles. En algún lugar lejano, una campana de iglesia dio la hora. Cerré los ojos y dejé que el sonido se desvaneciera, dándome cuenta de que la paz no siempre llega con fanfarria o alivio. A veces llega callada en la cola de una sola palabra final. No. Llegó a principios de verano sobre blanco sencillo. La letra desigual pero inconfundible. No traía remitente en el frente, solo un sello impreso pequeño, arriba centro de detención del condado de Charleston. Me senté con ella en el porche un rato, largo antes de abrirla. El jardín abajo estaba lleno de color, ahora rosas, floreciendo espesas, las enredaderas de jitomate, trepando la cerca. Pero mis ojos se quedaban en el papel, como una herida atrae la mirada, aunque ya haya sanado. Adentro las páginas eran rayadas, la tinta manchada en partes. Mamá, sé que no merezco llamarte así después de todo lo que hice, pero no sé cómo empezar de otra forma. El abogado dice que bajarán los cargos si coopero, pero ya no importa. Los papeles, las firmas tienen toda la prueba que necesitan. Llevo aquí 3 semanas. Diego no contesta mis llamadas y sus papás no vienen a verme. Creo que por fin entiendo cómo se siente estar sola. Sigo repitiendo esa Navidad en mi cabeza. La cara que pusiste cuando te di esa flor estúpida. Quise hacerte daño, pero no sabía por qué. Tal vez porque estaba enojada de que me hicieras sentir chica sin alzar la voz. Tú dabas y dabas, y yo seguía tomando como si fuera mi derecho. Pensé que el amor era algo que podías agotar y seguir esperando más. Ahora veo que no era amor lo que quería, era control. Lo siento tanto, mamá. Aquí nos dejan leer 1 hora al día. He estado escribiendo todo lo que debí decirte hace años. Tal vez nunca leas esto. Tal vez lo rompas. Pero si lo lees, quiero que sepas esto: no pido dinero. No pido ayuda. Solo perdón si todavía te queda algo para dar. Con amor, Camila. La última palabra se desvanecía en tinta pálida, como si hasta la pluma se hubiera cansado. Leí la carta 2 veces despacio, siguiendo las frases con la yema del dedo. Había dolor en ella, pero también algo más callado. Reconocimiento, tal vez. Una chispa pequeña de honestidad que nunca había vivido en su voz antes. Cuando terminé, doblé las páginas con cuidado y las guardé en el cajón del escritorio, junto a mi libro de pensión. No para olvidar, pero tampoco para contestar. Algunas cosas había aprendido, estaban destinadas a descansar donde por fin caían. El viento pasó por la ventana abierta revolviendo los bordes del papel, como un susurro que no necesitaba ser oído para entenderse. Para finales de verano el ritmo de mis días se había suavizado en algo firme, casi tierno. Me despertaba temprano con el sonido de gaviotas del arroyo y el zumbido bajo de abejas flotando por el jardín. La casita que alguna vez fue refugio se había vuelto otra cosa. Una vida reconstruida, callada y sin disculpas. La tierra detrás de la casa era rica y oscura, del tipo que recuerda la lluvia. Pasaba las mañanas ahí plantando hierbas, podando las rosas, animando brotes tercos a salir donde la tierra se había quedado pelona. Había paz en eso del tipo que no necesita nombre. El jardín devolvía exactamente lo que le ofrecía, paciencia por paciencia, cuidado por cuidado. Una vez por semana voluntariaba en la biblioteca del centro. Era un lugar pequeño con ventanas altas y pisos que crujían como madera vieja recordando risas. Mi trabajo era sencillo: ordenar devoluciones, ayudar a los visitantes a encontrar lo que necesitaban, pero me gustaba. El susurro callado de las páginas me recordaba que las historias, como la gente, podían sobrevivir a ser abiertas demasiadas veces. Ahí conocí a Nora Jiménez, que atendía el mostrador. Tenía mi edad viuda también, con una risa suave y una bondad directa que hacía fácil la plática. Empezamos a compartir almuerzos en la sala de descanso, sándwiches envueltos en papel y el tipo de charla ligera que poco a poco se vuelve confianza.
Una tarde me trajo una maceta de margaritas blancas para mi porche. Para la luz dijo: «Tienes el tipo de casa que necesita flores que le devuelvan la mirada». Sonreí. «Entonces supongo que debo plantar algo brillante». «Ya lo hiciste», dijo mirándome de esa forma en que la gente dice más de lo que habla. En las tardes caminaba al arroyo de la batería, un sendero corto, sombreado por encinos vivos. El agua atrapaba el atardecer como vidrio oro derritiéndose en azul. A menudo llevaba un termo de café y me sentaba en la banca junto al muelle, saludando a los mismos pocos vecinos que pasaban Don Webb, con su perro viejo, la pareja joven de Savannah, que saludaba cada vez como si fuera ritual. No era la vida que me imaginé hace años, pero era honesta. No había gestos grandiosos aquí, ni actuaciones de felicidad. Solo momentos pequeños que cosían algo entero. De vez en cuando pensaba en Camila. Ya no con enojo, y tampoco del todo con perdón. Solo conciencia, un espacio callado, donde su nombre podía existir, sin reabrir la herida. No le escribí de vuelta, pero guardé su carta doblada con cuidado en el escritorio junto a mi libro de pensión. Algunas palabras había decidido estaban destinadas a descansar. Las rosas empezaron a florecer otra vez a principios de otoño. Rosa pálido frágiles, pero tercamente vivas. Corté unos tallos, los puse en un frasco de vidrio junto a la ventana y vi cómo la luz de la mañana atrapaba sus bordes. El olor llenaba el cuarto suave y limpio. Me serví una taza de café, me senté a la mesa de la cocina y dejé que la quietud se asentara. Esto pensé era llegar no a un destino, sino a una misma. Echar raíces donde alguna vez hubo dolor. Regarlas cada día hasta que crecieran en algo que se pareciera a la paz. Pasó un año callado como si el tiempo mismo hubiera decidido caminar a mi lado en vez de correr adelante. La casita había aprendido mis ritmos, cómo dejaba las ventanas entreabiertas para la brisa de la tarde, cómo le hablaba al jardín como si pudiera contestar. Las estaciones vinieron y se fueron con pasos suaves. La nieve que se quedó lo justo para que las rosas durmieran la primavera, que las devolvió con color nuevo las tardes tibias, cuando los vecinos pasaban con café y anécdotas que no necesitaban ser importantes para importar. Y luego volvió a ser Nochebuena. Me desperté temprano esa mañana con el sonido de lluvia, rozando el tejado suave y familiar. El calendario en la pared decía que habían pasado 12 meses desde esa noche en Charleston. Las risas, la flor marchita, la decisión callada de irme. Pero se sentía como toda una vida. Pasé el día como la mayoría sin ceremonia. Horné pan, podé el arbolito en la esquina y envolví 2 panes en papel café para Nora y Don Webb. La casita olía a canela y pino, un eco callado de las navidades que solía conocer. Al caer la tarde, la lluvia paró. El aire estaba fresco, el cielo pintado en oro suave, desvaneciéndose a violeta. Me puse el abrigo y salí al porche. La madera crujió bajo mis pies, el sonido firme y amable. La luz del porche todavía colgaba sobre la puerta, obra de Ricardo de hace tantos años. Él mismo la había cableado insistiendo en que no necesitábamos esperar a nadie más para traer luz a nuestro hogar. Mucho tiempo después de su partida la había dejado apagada, incapaz de enfrentar lo que su brillo me recordaba, esperar a gente que nunca llegaba, esperar disculpas que nunca venían. Pero esta noche era distinta. Alcancé y giré el interruptor. El foco parpadeó una vez, luego brilló tibio y firme, derramando luz ámbar suave por el porche. Atrapó los bordes de la barandilla el patrón leve de lluvia, todavía secándose en los escalones. Caminé a la barandilla y puse una sola rosa junto a la base de la luz fresca, brillante, viva. «Esta luz no es para esperar», susurré. «Es para la paz». Las palabras se sintieron sencillas, pero cayeron hondo, anclándose en algún lugar entre memoria y liberación. Me quedé ahí un rato largo, el aire frío envolviéndome suave. El arroyo más allá del jardín brillaba leve en la luz de la luna, y por primera vez en años no me sentí sola en el silencio.
Adentro el reloj dio suave la hora. Entré, serví una taza de té y me senté junto a la ventana donde el reflejo de la luz brillaba contra el vidrio. Afuera la rosa se inclinaba apenas con el viento, sus pétalos atrapando la luz, lo justo para relucir. No era la Navidad que alguna vez imaginé, pero era la que me había ganado. Una vida que ya no esperaba aprobación, perdón o regreso. Solo luz firme y sin presumir llevando calor a la oscuridad.